es esta corrección? La pregunta que todos tenemos es, ¿esta corrección va a ser más grande? ¿Esta corrección ya está por finalizar? ¿Estamos en un momento de compra o estamos en un momento problemático? ¿Sí? Va a ser un año difícil, va a ser un año fácil. El 2021 generalmente fue bastante fácil, de tendencia alcista. El 2020 tuvimos la crisis en marzo y luego el mercado repuntó y superó cualquier tipo de análisis que cualquiera haya podido tener de subida. Eso fue el 2020. A pesar de la gran caída que se dio en marzo, la recuperación fue inminente y ya se finalizó el año muy arriba en ganancias. Entonces el 2021 esas ganancias continuaron, cerró el año muy en positivo, y ahora iniciamos un nuevo periodo y estamos con rentabilidades negativas. La caída que estuvimos viendo fue un 10% en tan solo un mes, lo que no es poco para el SP500. Un 10% de caída es bastante. Pero si analizamos en el mediano plazo, que es lo que nosotros trabajamos, ¿sí? Trabajamos con gráficos diarios y semanales, y a partir de ahí tomamos decisiones de inversión de swing trading. El scalping o el intraday es muy difícil de gestionar, también es hasta muy difícil de pasar alertas sobre el mismo, porque las alertas son muy rápidas, el movimiento es muy rápido, no todo el mundo está atento en el momento justo. En cambio el swing trading es más tranquilo, yo puedo tener una estrategia de mediano plazo y seguir de ir subiendo los stops. El año 2020 y 2021 las estrategias de swing trading fueron excelentes, fueron muy buenas y dieron rentabilidad muy bien. Ahora lo que tenemos que ver es qué va a pasar en esta nueva etapa. Como vemos, la tendencia todavía se mantiene intacta, una corrección de un 10%, ¿ok? Pero desde la crisis de marzo venimos con una subida de un 118%. Bueno, muy bien, desde marzo del 2020. En 2021 también tuvimos una gran subida desde enero hasta diciembre, tuvimos otra de un 30%. Entonces, una caída de un 10% cuando desde marzo del 2020 se subió un 130%, y cuando desde todo 2021 se subió un 30%, bueno, no es tan grave y podemos estar diciendo que es una corrección. Una corrección de un nivel de profundidad más elevado que el normal. Esto sí está claro. Veníamos acostumbrados con correcciones de un 5, un 4, la máxima que yo había visto desde el 2020 era de un 7%. Estamos hablando post-crisis COVID, ¿okay? Post-caída de COVID, que los mercados se desplomaron en marzo un 30%. A partir de ahí, el SP500 y el stock market de índices de acciones de Estados Unidos comenzó una nueva modalidad. Esa nueva modalidad era tendencia con correcciones, subir con correcciones. ¿Hasta dónde podía llegar? Bueno, una subida impresionante, y ahora estamos en una corrección más grande que las anteriores, pero la tendencia continúa siendo alcista. Aquí en el gráfico he unido los dos puntos de correcciones más importantes desde ese entonces, desde marzo de 2020, que fue en junio de 2020 y luego el noviembre del 2020. Ahí se dieron las correcciones más importantes desde ese entonces, y si unimos esos puntos, nos lleva hacia donde se detuvo ahora la caída. Lo podemos ver en gráfico semanal, quizás se ve más fácil. ¿Eh? La caída aquí se ha detenido en la zona de los 4.300 y la tenemos de unir, y tenemos una recta directriz alcista uniendo este punto de una corrección de junio de 2020 y este punto de una corrección en noviembre, que se da la casualidad que son las caídas más importantes que tuvimos desde la recuperación de marzo de 2020. Entonces, las dos caídas más importantes lo unimos y nos va a la tercera caída más importante, que es la actual. Bien, no es casualidad nada en los mercados, todo tiene una lógica, y la lógica era que estaba muy sobrecomprado, pero lo que nosotros tenemos que preguntarnos es si esto es un cambio de tendencia para una recesión, para seguir cayendo, para ver niveles de 3.700, 4.000, 3.550 en SP500, o simplemente una corrección que está a punto de finalizar. Desde mi punto de vista, mientras esta directriz alcista de color verde que está en el gráfico se mantenga, vamos a considerar
que fue solo una corrección más grande, ¿sí? Y además, la media de 200 está en color blanco en el gráfico diario. Este nivel, la media de 200, también se está manteniendo. Estamos dando algunas subidas y caídas por esta zona, ¿ok? Pero por el momento no tenemos una pérdida contundente de la media de 200. La media de 200 suele ser un nivel de atracción, ¿ok? El precio va y vuelve por esa zona, y si la pierde realmente con fuerza es cuando se inicia una tendencia bajista. Todavía no la ha perdido con fuerza, ¿sí? Todavía no la ha perdido con fuerza, y desde mi punto de vista todavía no entramos en una etapa de recesión. Hace muy poco lo tuvimos, fue en 2020, fue la recesión o la caída más rápida y veloz de los mercados en la historia, una caída de un 30% en 20, 25 días o 30 días, fue lo más rápido de la historia, y las probabilidades de que veamos otra recesión son mínimas, son mínimas. Entonces, desde el punto de vista técnico, tenemos algunos factores, como es esta línea directriz alcista, como es la media de 200, que nos dicen que una corrección puede estar a punto de terminar. Desde el punto de vista económico, porque la economía puede afectar a los mercados. La economía claramente afecta a los mercados en algún periodo de tiempo, los afecta, algunas cosas están descontadas, otras no. Entonces, desde el punto de vista económico, los datos que yo sigo constantemente, semanal, mensualmente, que son el dato de empleo, de consumo, PBI, inflación también, son datos que lo único que está preocupando es la inflación, y podríamos estar en el pico. ¿Okay? A partir de los próximos meses podríamos estar reduciendo la inflación. Hay estadísticas que dicen eso. Además, ayer estuve viendo un análisis que decían que la inflación está en lo máximo desde 1982. Entonces, si la inflación está en lo máximo en 1982, nosotros deberíamos buscar el gráfico del SP500 en 1982 y ver qué ha sucedido en ese año. Bueno, ese año el gráfico subió, ¿ok? El SP500, a pesar de que la inflación haya sido elevada como la actual, en el 1982 el SP500 subió y no le hizo caso a los miedos inflacionarios. ¿Okay? Entonces, ahora nosotros tenemos que ver qué es lo que sucede en los próximos días, que yo creo que son días muy claves, ¿sí? En el SP500 tenemos una figura que puede ser un triángulo, y si lo rompe por el lado superior, podría ir a buscar finalmente 4.600 y luego ir por arriba. Este triángulo es clave, el precio está congestionando en esta zona, ¿sí? Y la media de 200 hoy está actuando como soporte. La perdió en un momento, la semana a principios de febrero, la volvió a recuperar, y aquí estamos. Generalmente cuando se pierde la media de 200 y se recupera a los próximos días, porque va a funcionar. Yo lo he visto en el pasado que funciona. En algunas ocasiones, cuando no funciona, la media de 200 se pierde rápido, veloz y en un día, ¿ok? Y con fuerza, rompen con todo. Y esto no está sucediendo, están mareando en esta zona, para un lado, para el otro, volviendo a caer y a subir, para generarnos dudas, generar incertidumbre, que los compradores terminen de vender y que los bajistas terminen de comprar cortos, ¿okay? De querer irse a la baja, y cuando ya todos estén cargados, el precio va a decidir para qué lado subir, que desde mi punto de vista, teniendo en cuenta la tendencia del mercado, de largo plazo, de mediano plazo, podría romper por el lado superior. Además, hay algunas pautas estacionales que yo tengo en cuenta, que son que los meses de marzo y abril, si no hay crisis, claramente, si no hay crisis, si no hay recesión, son positivos. Son meses positivos para estar dentro del mercado, para comprar. Entonces, hay muchos factores que a mí me dicen, estamos en otra oportunidad de compra, la corrección fue más grave, a nosotros nos saltaron los stops en nuestras estrategias, y ahora volvimos a comprar, y todavía seguimos comprando. El stop loss está por debajo de los 4.300, 4.270 para ser exacto en el SP500, y mientras ese nivel se mantenga, 4.270, 4.300 se mantenga, ¿sí? A pesar de que haya que tener paciencia, porque en el swing trading, en el mediano plazo, necesitamos la paciencia en un grado. Nosotros en los gráficos tenemos dos cosas
tiempo y dinero, ¿ok? El tiempo es dinero, entonces el tiempo, ¿cómo lo gestionamos? Con la paciencia. ¿Sí? Con la paciencia tenemos que tener para gestionar el tiempo. Y el dinero, ¿cómo lo gestionamos? A través de herramientas de análisis técnico. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien, respecto al Nasdaq 100, ¿hasta dónde puede llegar a subir? El Nasdaq 100 ha estado más débil y todavía se sigue mostrando más débil. Podemos ver que también respetó, si unimos los puntos de estas correcciones del 2020 principalmente, se ha quedado en esa zona, ¿ok? La media de 200 está más abajo y todavía no la puede superar, hizo 2 intentos. Vamos a ver si en el tercer, generalmente en análisis técnico el número 3 es muy importante. ¿Ok? Entonces, el tercer intento podría ser el que finalmente lo rompa. Hizo 2, aquí estamos los 2 intentos que tuvo de romper la media de 200, vamos a ver en los próximos días hace un tercer intento. También tenemos una figura de triángulo, es muy similar, solo que fue más abajo. El soporte estaba más abajo, entonces el precio fue más abajo. Teniendo en cuenta esta figura, ¿sí? Teniendo en cuenta este nivel de media de 200, creo que el primer objetivo que nosotros podríamos plantear, mientras se nos respeten los soportes, mientras se nos respeten los stops, nuestro stop está en 13.850, y lo planteamos apenas compramos hace un par de semanas, ¿ok? 13.850, y en nuestro análisis dijimos que vamos a esperar el cierre de esta semana para subirlo, porque esperamos fortaleza quizás a jueves y viernes, y el viernes podríamos subir nuestro stop si las cosas funcionan como esperamos, pero por el momento está en 3.850, entonces mientras 13.850, 13.750 es una zona en la cual el precio puede ir a testear, pero quizás no llegar o acercarse, como ya lo hizo a principio de semana a los 14.000, pero no llegar. Mientras eso se mantenga, mientras no nos salten los stops, vamos a buscar la zona de los 16.000. 15.950 aproximadamente, ese es el objetivo que esta figura nos está dando. ¿Okay? Hasta ahí además hay mucha resistencia, fue una zona de congestión en noviembre y diciembre, 16.000, 15.950, una zona de congestión, para ser exacto, 15.943, es lo que buscamos, que es un lindo porcentaje de rentabilidad. ¿Sí? Un 10% de niveles actuales. Hay muchos factores que deberían suceder. Primero, mantenerse los soportes, superar la media de 200. Lo iremos actualizando, lo iremos analizando a medida que pasen los días, porque esto es nivel a nivel, día a día. Nadie sabe el futuro, solo podemos adaptarnos al movimiento del precio, y una forma de adaptarnos al movimiento del precio es siguiendo día a día, vela a vela, cómo van transcurriendo los hechos. Entonces, mientras 13.850 se mantenga, vamos a buscar los 16.000. ¿Sí? Y Bien. a final de semana, en nuestras estrategias premium, vamos a subir el stop loss y todo va de acuerdo a lo esperado. ¿Y en el caso que tengamos que comprar ahora, se puede o esperamos? Sí se puede, estamos en una pequeña corrección, sí se puede, una parte, si superando la media de 200, los 15.000, yo estaría más convencido de que podríamos llegar a los 16.000. Entonces, superando los 15.000, podríamos añadir una parte más. ¿Sí? Yo compraría, por ejemplo, ahora 50, si no tengo operación, yo ya tengo operación, pero haciendo el supuesto ejemplo de que no tenemos nada. ¿Qué hacemos? Bueno, compramos el 50% a día de hoy, con un stop loss en 13.850. Una vez se superan los 15.000, a un cierre diario por encima de 15.000, o por encima de la media de 200, que está en 14.950, que es prácticamente lo mismo, a puntos más, puntos menos, comprar el otro 50%. Y en nuestras estrategias premium vamos a ir subiendo el stop a medida que vaya el precio avanzando, y los días avanzando. Como comenté hace unos minutos, esto es tiempo. O sea, entonces,
a veces no es solamente que el precio suba, sino que transcurra un periodo de tiempo considerable para nosotros sí tener más confianza y subir nuestro stop loss. ¿Ok? Eso con respecto al Nasdaq 100. Buscamos los 16.000, 15.950, esperamos que supere los 15.000 las próximas semanas, días, y nuestro stop está en 13.850, lo vamos a subir el viernes, este mismo viernes, así que todos estén atentos a los mensajes que vamos a estar colocando en nuestro nuevo stop para seguir al precio. Hicimos un análisis con Nico hace unos días, del hombro cabeza a hombro invertido en el Russell 2000, por el momento viene funcionando muy bien, nos da un objetivo de los 2.200 en Russell 2000, que también está a la media de 200 en esa zona. El Russell al final fue todavía más débil que el resto de los mercados, y esperamos que vaya a buscar los 2.200 en los próximos días, semanas. ¿Okay? ¿Es posible que llegue ahí, a ese nivel? Es muy posible, principalmente tenemos que ver que no rompa el hombro derecho, que está ahí, aquí en los 1957. Mientras no rompa estos niveles, y la cabeza 1894, que ya estaríamos en los mínimos, la figura está vigente. ¿Sí? Entonces una figura vigente de esta magnitud, luego de una caída, ya analizamos también en ese reporte que las hombros, cabeza, hombro invertido son figuras de cambio de tendencia. La tendencia venía siendo bajista, tenemos una figura de cambio de dirección con un objetivo en 2200 que justo sea con la media diaria exponencial de 200 está ahí. Es muy posible que lleguemos en las próximas semanas, días. ¿Okay? Esperamos finalizar febrero un poco más arriba. ¿Sí? No sabemos cuánto, pero más arriba esperamos que sea, y marzo y abril mejor aún. Hasta abril es posible que, hasta finales de abril, posible que los mercados intenten recuperar el terreno perdido en esta corrección y volver a máximos. El SP500 y el Nasdaq, y el Russell 2000 quizás también. Pero bueno, nivel a nivel, día a día, vela a vela. Lo iremos analizando en el momento, iremos subiendo los stops en cada etapa. Luego tenemos operaciones en Bitcoin. ¿Sí? Estuvimos mucho tiempo esperando que cada análisis que hacíamos en los videos decíamos, tenemos que esperar que se rompa esta directriz bajista que ahora está en color verde. La misma se ha superado el mismo día que compramos, alrededor del 2 de febrero. El mismo día que compramos en 37.000, lo mandamos por el canal y por todos nuestros medios de comunicación, y a partir de ese entonces el precio ha subido casi un 20% en un par de semanas. Luego de tal subida, esperábamos que llegue a los 47, se quedó en 46 y ha corregido. Normal, totalmente normal. Dentro de las tendencias alcistas no son solo subir, las tendencias alcistas necesitan descansar, necesitan corregir. El Bitcoin nos tiene acostumbrado a subir cuando sube muy fuerte, muy rápido, pero en este caso está descansando, y la corrección que había empezado en noviembre del año pasado se finalizó cuando se rompió esta línea de tendencia, y por ese motivo nosotros compramos. Y ahora vamos a mantener incrementando, haciendo swing trading. En swing trading necesitamos la paciencia y seguimiento de precio, y analizar el mercado día a día y semana a semana. Entonces vamos a ir subiendo el stop loss a medida que el precio vaya avanzando y el tiempo vaya transcurriendo. Ahora lo tenemos en 33.000, como pasamos ayer en nuestra alerta, y esperamos que el mercado del Bitcoin vaya a buscar los 50.000, superando también este nivel importante de resistencia que son los 46.000 puntos, que fue el máximo que alcanzó en estos días. ¿Ok? Pero quedó claro que la corrección ha finalizado, y una vez que una corrección bajista finalizó, la tendencia de muy largo plazo es alcista, debería volver. Entonces acá también tenemos una congestión muy grande y un movimiento lateral. Estábamos en el mínimo, en la zona de suelo del movimiento lateral, podríamos ir a la zona de techo en los próximos meses.
¿ok? Que somos alcistas en Bitcoin, hay muchos factores que dicen que la tendencia del Bitcoin podría continuar. Nosotros seguimos el precio principalmente, y el precio también lo está marcando a una posible subida. ¿Y sería buen momento de comprar ahora o todavía no? Mejor esperamos. Bueno, a ver, siempre depende del objetivo del inversor y de la aversión al riesgo que cada uno tenga. Es obvio, claramente. El mejor momento nosotros lo pudimos localizar fue cuando se rompió esta línea de tendencia bajista. Ahora estamos en un momento lateral o de corrección de muy corto plazo, también puede ser un buen momento. No estoy diciendo que no sea un buen momento, el mejor ya pasó, pero todavía sigue siendo porque hay proyección. Si nosotros analizamos en mediano plazo, esto es un movimiento lateral que empezó en abril del 2021, la zona del mínimo del movimiento lateral era 33, 29 aproximadamente. Ahora el 23 de enero llegamos a ese mínimo y el precio rebotó. La lógica sería que vaya a buscar la zona alta del movimiento lateral, la zona de arriba, ya los 64, 60. Lo va a hacer en un día, 2 días, nadie lo sabe. Lo va a hacer en 2 meses, 3 meses, nadie lo sabe. ¿Cuánto va a corregir en el medio del camino? Nadie lo sabe. Para eso vamos a nosotros utilizar estrategias de análisis técnico. La corrección de ahora va a continuar, va a ser más profunda. Bueno, el análisis técnico me dice que mientras se mantenga por arriba de nuestro soporte que enviamos ayer, que son los 33.000 dólares, me dice que la tendencia sigue siendo alcista. Entonces, lo más probable que para yo mantener operaciones en Bitcoin tenga que estar cotizando por encima de 33.000. Si se baja por encima de 33.000, cerramos porque la cosa se podía complicar aún más. Bien, entonces sí puede ser un buen momento de compra ahora mismo, sí, claro, puede ser, porque el objetivo es elevado, buscar los 60 quizás en las próximas semanas, meses. ¿Okay? Acordemos que estamos en swing trading, buscamos operaciones semanales o mensuales o diarias, ¿ok? Y nosotros tenemos nuestro stop en 33 y lo vamos a ir subiendo semanalmente a medida que el tiempo pase y que el precio pase. ¿Okay? El movimiento de tiempo y precio es lo que nosotros analizamos para subir los stop. Pero sí, puede ser un momento. Lo ideal era cuando enviamos la señal, si no compraste, podés comprar ahora, y si no, podés esperar alguna otra pequeña corrección a esta línea tendencial. ¿No es cierto? Esta es una línea de tendencia. No descartamos que se puede ir a buscar los 39, 40 otra vez, y en ese nivel podríamos comprar. Siempre que estemos por encima de nuestro stop loss, que en este caso que es 33, se puede comprar, pero mientras más lejos estamos o mientras más el precio avanzó, bueno, compremos menos. Si hay una corrección y estamos por encima de los 33.000, bueno, podemos sumar un poco más porque estamos en una corrección mientras la tendencia sigue siendo alcista. Entonces, lo vamos analizando de acuerdo al perfil de cada persona, de cada inversor, de acuerdo a sus objetivos, tanto en tiempo y precio. Tiempo y precio creo que son las claves que tenemos que manejar en todo momento cuando analizamos una inversión. Tiempo, precio, rentabilidad, riesgo. ¿Okay? Liquidez, otras cosas. Costo de oportunidad. En vez de estar en Bitcoin, podríamos tener petróleo, que lo venimos analizando hace tiempo y que va subiendo. Pero bueno, tampoco es tan simple saber si el precio del petróleo ha alcanzado un máximo o no. Para eso debemos adaptarnos al movimiento y al análisis técnico. En este caso, vamos a ver el precio del petróleo. Estuvimos determinando esta línea de tendencia ya hace varias semanas, quizás un par de meses, que decimos, mientras esta línea de tendencia se mantenga, tenemos que ser alcistas. Y ya vimos cómo esta línea de aceleración en el petróleo sigue manteniéndose, y es más, podríamos determinar un canal aquí de mayor aceleración, y el petróleo puede continuar subiendo, entonces también podríamos tener posiciones ahí. Con la pérdida de algún soporte, las caídas pueden ser bruscas, ¿sí? Cuando se sube de esta forma, moderadamente, continuamente, sin descansos o con descansos pero pequeños, movimiento lateral en gráficos horarios o gráficos de 4 horas para luego en subidas en gráfico diario, cuando se rompen esas líneas, las caídas son fuertes. Nos sucedió en este caso, que también lo vimos en ese momento,
teníamos una línea de aceleración bien marcada, subida constante, continua, sin descansos, movimiento lateral a corto plazo, subida en gráficos diarios. Se perfora, hace un primer aviso, y el segundo ya no hace un aviso y se desploma. Entonces hay que estar muy atentos cuando realizamos operaciones, ya sea en intradía o en el swing trading, siempre tenemos que estar muy atentos a la perforación de líneas tendenciales, que al final las líneas tendenciales son simples de identificar, se unen dos puntos, dos mínimos en este caso, que funcionaron como soporte en el pasado, se unen dos o tres mínimos y se mantiene la tendencia mientras esos mínimos se mantengan. Una vez que se rompen, tenemos que irnos. Y aquí estamos en esta misma operación en petróleo. Y en el Bitcoin sucedió, pero en el caso contrario. Era una línea tendencial bajista, esta verde que tenemos aquí, que partió desde los máximos del 10 de noviembre, se mantenía bajista una vez que se rompe, cuando pasamos a ser alcista. Yo prefiero estar en las subidas, ¿ok? Porque son más fáciles de gestionar, porque la tendencia de mediano o largo plazo en el Bitcoin, en el petróleo, en el S&P 500 es alcista, entonces prefiero ir para el lado donde el medio y largo plazo es también lo que domina, ¿cierto? Entonces en el Bitcoin, el petróleo, en el S&P 500 domina el medio y largo plazo alcista. Yo prefiero ir a las compras cuando suceden estos eventos, como sucedió en el Bitcoin, una ruptura de una línea tendencial bajista, y se genera la siguiente línea tendencial alcista. O canales, ¿sí? Podemos dibujar también canales que también me pueden marcar algunos techos, ¿sí? Este no está tan claro, pero hay algunos que son más claros, como el de petróleo que acabamos de terminar. Eso con respecto al Bitcoin, petróleo, S&P 500, ya vimos esos frentes. ¿Alguna duda hasta aquí? Sí, respecto a las señales, ¿qué puede llegar a pasar? Más de todas las señales, no, sino respecto a las acciones, ¿qué puede llegar a pasar a mediano o largo plazo? Bueno, nuestra visión siempre es semanal o mensual en acciones, ¿ok? Siempre trabajamos semanal o mensual en acciones, y en el S&P 500 estamos viendo la posibilidad de un suelo, ¿ok? Entonces cuando tenemos un suelo en el S&P 500, y el mismo se da, por ejemplo, superando los 4.500 puntos, o rompiendo este triángulo que tenemos aquí por el lado superior, ya tendríamos la confirmación del suelo, ¿ok? Estaríamos por encima de la media de 200, se respetaría la línea tendencial alcista de largo plazo, estaríamos cerca de una confirmación del suelo. En ese caso podríamos ir a buscar las acciones más fuertes del mercado, ¿ok? Las acciones más fuertes del mercado depende de cada momento, pero nosotros la estuvimos marcando en las últimas semanas, y pueden ser Amazon, que también hizo un suelo, rompió una línea tendencial bajista, mantuvo una línea tendencial alcista de largo plazo. Apple también la tenemos dentro de nuestros análisis y señales, ¿ok? Tesla principalmente, ¿sí? Que ahora está intentando superar una línea tendencial bajista, y esto sería el detonante, ¿sí? Esto sería un detonante. Cuando Tesla supere los 950 en un cierre diario, sería un detonante de que podría ir a buscar máximos e irse a los 1230. Fíjense también que nosotros estábamos en la media de 200 de Tesla, también un nivel muy importante que lo respeta prácticamente desde octubre de 2019. Cada intento que el precio fue a ese nivel, soportó y volvió a subir. Entonces, en los casos en los cuales el S&P 500 estaría haciendo suelo, también nos podríamos ir a buscar este tipo de valores, que son muy seguros, muy alcistas: Microsoft, Apple, Tesla, Amazon, las que generalmente tienen una tendencia de mediano y largo plazo al alza, ¿ok? Para yo poder comprar en una visión semanal o mensual, digo, bueno, vamos al largo plazo, al año, a los trimestres, analizo el trimestre, el año entero. ¿Cuáles son las más fuertes? Siempre son las más fuertes Apple, Amazon, Tesla, o siempre en los últimos 10, 15 años. Entonces, me voy al mediano plazo, al largo plazo, y a partir de ahí veo tendencia alcista de largo plazo en Apple, bajo. Tendencia alcista en semanal en Apple, con posibilidad de ruptura, posibilidad de suelo en el S&P 500, puedo comprar Apple, Microsoft
con un stop loss cercano, en los mínimos, por debajo de la media de 200, en los mínimos de la corrección, ¿sí? En este caso en Apple 150, nosotros tenemos el stop en 160 creo, y vamos a buscar objetivos superiores, que yo creo que pueden ser los 200 en Apple para las próximas semanas, meses. Entonces, podemos sumarnos a algunos valores, acciones que generalmente tienen una tendencia de muy largo plazo al alza, en estos momentos correctivos en los que el S&P 500 cae y vuelve a subir. ¿Eso contesta tu pregunta, Nico? Sí, claramente. Sí, sí. Bueno, ¿alguna otra duda más? Por el momento, yo no. Más respecto a la promoción de las señales, cómo se trabajan, cómo se van pasando. Bueno, yo voy a comentar un poco cómo se trabajan y luego tú comentas cómo la promoción. ¿Cómo se trabaja? Comentamos recién, mediano plazo, diario, semanal, es más tranquilo, menos estresante, más seguro, más rentable, la mayoría de las veces más rentable. Entonces operamos en esos sentidos, subimos stop loss cada 2 o 3 veces por semana, dependiendo del movimiento del precio. Nos adaptamos al precio y seguimos la tendencia. ¿Sí? La tendencia en los mercados del S&P 500, Nasdaq, como podemos ver en este gráfico desde marzo del 2020, que es alcista. ¿Ok? Y por el momento no tenemos herramientas que nos digan lo contrario. Entonces, si la tendencia es alcista y los mercados corrigen, oportunidad de compra. Y actualizamos con un análisis 2 o 3 veces por semana, dependiendo del movimiento del mercado, y de esa forma tenemos unos buenos números de rentabilidad, y principalmente reducimos riesgos. ¿Ok? Eso por el lado de cómo funcionan. Si quieres puedes contar la Bien. promoción. Sí, ahora tenemos una promoción para el mes de febrero que incluye los 3 paquetes de acciones, índice y cripto, bueno, por $60 mensuales. Así que cualquier duda o comentario nos pueden escribir directamente al Telegram o al WhatsApp y le damos todos los detalles. Pero está bueno, va a durar hasta el 21 de febrero, hasta el lunes. Así que por el momento mantenemos la promoción de los $60 mensuales. Bueno, perfecto. Muchas gracias a todos, estemos en contacto. Cualquier duda nos pueden comunicar en cualquier momento en nuestros canales. Bueno, estamos. Hasta luego. Hasta luego.